Vamos a arrancar con una video reacción a un canal que ustedes no sé, saben, ustedes saben que nos encanta ese canal, que el parcero hace un contenido demasiado bueno, es muy bueno el contenido que hace. Y y bueno, se llama Ocioso Bogotano, ustedes saben, vamos a reaccionar a el nuevo video de Ocioso Bogotano, muchachos. Ah, bueno, ahí está. Ahí está colocado. Sí, ahí está colocado. A este video de los Ocioso Bogotano que se llama Así nació y murió la televisión colombiana. ¿Por qué? Porque la televisión de Colombia hoy en día es una porquería. Vamos a verla, muchachos. Bienvenidos. Cójanse unas crispeticas y vamos a verlo. Yo creo que aquí hay demasiado talento. En Colombia hay demasiados buenos directores. Me duele un poco las repeticiones. Ok. Aquí hay gente demasiado talentosa. Entonces cuando uno ve que en un canal hay una hora para repetición, dice, no, brother, no repitan, porque pues es que no vale la pena, es que hay mucho talento, no repitan. Pienso que es un momento raro, difícil, es un momento de transición. Pienso que el negocio de la televisión se está transformando y no se sabe bien hacia dónde se va a transformar. Pienso que es un momento difícil. Hace 72 años nació la televisión colombiana, el cuarto poder que para bien o mal siempre ha estado en la historia de este país. Sin embargo, el día de hoy les voy a contar una historia de cómo el medio más característico de Colombia se convirtió en una falta de respeto al público y de paso ser la viva encarnación de lo que es desesperarse por mantener vivo algo que a duras penas trata de ser rentable. La televisión colombiana ha sido muy distintiva en el país, a veces por buena... Yo creo, no sé, yo me imagino que los que ven televisión hoy en día, o sea, por lo menos estos canales de Caracol y RCN, los que ven esos canales son gente, yo creo que de por ahí que 40 años hacia arriba, puede ser. Que los que consuman televisión hoy en día son personas de 40 años para arriba. O sea, televisión me refiero a lo que les digo. Estos canales, noticias, reality show y todo eso. Pueden ser personas de 40 años para arriba. Yo creo que los de 40 años para abajo, no. Yo imagino que los de 40 años para abajo ya consumen es cosas de internet y todas esas cositas, ¿no? Tipo, no sé, youtubers, no sé, contenido en redes sociales, me imagino yo, no sé. Es lo que yo creo, pero no estoy seguro. Fama, otras veces por casos no muy queridos y últimamente por ser una completa e innegable basura. Lo mío es para la tiroides. Esto es producto de la ley 100 de 1993. Muchas gracias. Ya. Déjeme hablar. Que se inventó el señor Álvaro Uribe. En estos últimos 6 años he Como callan a la gente, ¿no? Uy, qué porquería esos canales asquerosos. presenciado de cerca un declive abismal y hoy en día casi que la muerte de uno de los medios más tradicionales de Colombia. En este video veremos cómo... Parce, es que yo siento que después de que usted abre los ojos respecto a algo, ya nada se los puede cerrar. La gente ya se dio cuenta del negocio que es la televisión, ya se dio cuenta de que lo que quieren es tener dormida a la gente, y ya se dieron cuenta todos, nos hemos dado cuenta, bueno, no todos, porque si todos nos hubiéramos dado cuenta no habría gente apoyando ciertas políticas y ciertos canales. Pero la gente ya se dio cuenta que estos canales privados apoyan es a la derecha básicamente, y apoyan es la gente que tiene poder y que quiere callar la realidad del país, ¿no? Entonces yo creo que ya tanta gente se dio cuenta que ya no los pueden mantener entretenidos con las novelas, creo yo. A muchos sí, muchos todavía siguen dormidos, pero pues no todos. ¿Cómo nació la televisión colombiana y cómo fue que este medio pasó de producir historias como La vida de Policarpa, Salabarrieta o historias que narran la cotidianidad misma de nosotros los colombianos a simplemente limitarse a hacer realities morbosos e insulsos y tener el descaro de repetir una y otra vez producciones que ya tuvieron su momento en el pasado y no conforme con esto las sacan del aire porque nadie los ve? ¿Quién los entiende? RCN vuelve a faltarle el respeto a sus televidentes. Hace 2 meses, RCN canceló 3 Milagros, solamente para presentar Manos Arriba, el after show de MasterChef Celebrity. Y ahora, 2 meses después, también cancelaron Manos Arriba. No aprenden, Uy, ¿no? Ay, no siendo más, vaya por una nucita porque les... Parce, es que ya paila la televisión. Yo siento que en algún momento van a cerrar Caracol y RCN. Yo siento, yo no sé, pero yo creo que en algún momento va a llegar ese punto en el que
así no quieran, van a tener que cerrar Caracol y RCN. No les va a dar plata. Ellos, o sea, es que, ¿cuál es la cuestión? Que pagan mucho, o sea, pagan mucho actores a novelas, a derechos de autor, no sé, por novelas, por programas, por realities, por lo que sea. Pero no les da lo suficiente. La gente ya no los ve. Es el problema. O sea, puede que estén perdiendo plata. Puede, yo no sé nada, absolutamente nada, pero puede que estén perdiendo plata. Presentó el nacimiento y la muerte de la televisión colombiana. ¡Comencemos! Este programa es familiar para todas las edades. Quédese en El Man es Germán. ¡Arriba Bogotá! Todo empezó por allá en el año 1954, cuando un man bien pilo llamado Fernando Gómez Agudelo, que Un man bien pilo. para la época era un joven abogado, le vendió la idea al general y dictador Gustavo Rojas Pinilla de traer la televisión como un regalito, entre muchas comillas, para celebrar su primer año de gobierno. Una jugada maestra de relaciones públicas, porque de no poner la excusa de celebrar el primer año de mandato de este señor, ni a palo aceptaba la idea de traer la televisión a Colombia. El camello no era sencillo precisamente, porque mientras en otros países las antenas se ponían en terrenos planos, a nosotros nos tocó lidiar con la geografía de este país, que es pura y física loma. Así que tocó traer tecnología alemana con especificaciones especiales y montar antenas unidireccionales en los picos más altos para que la señal no se cortara en los cerros. Finalmente, el 13 de junio de ese año a las 6:30 de la tarde, Colombia conoció la pantalla. ¿A qué horas? ¿Se imaginan ese momento? Yo creo que fue muy épico. Finalmente, el 13 de junio de ese año a las 6:30 de la tarde, 6:30 de la tarde. Colombia conoció la pantalla chica con unos cuantos televisores que el mismo estado vendió a las personas. Para que eso funcionara, trajeron cámaras de Estados Unidos y unos equipos alemanes que eran lo último en tecnología para la época, lo que la gente vio en 400 televisores esparcidos por diferentes zonas del país, que de hecho 400 televisores eran poquitos y muy caros. Lo que vieron en esa transmisión fue al presidente dando un discurso desde el Palacio de San Carlos. Después del discurso, para que el estreno fuera elegante y digno, pusieron a la orquesta sinfónica a tocar bajo la dirección del maestro Olaf Rhodes. La gente que no tenía televisor se amontonaba en las vitrinas de los almacenes para ver el milagro, porque ver imágenes moviéndose en una caja chiquita era algo que los dejaba locos. ¿Se Al imagina? principio, en esa época, no se tenía ni idea de cómo se manejaba esa vaina en los televisores, y tocó traer extranjeros para que les enseñaran el uso adecuado de estas cajas chicas. Pero al año los tipos se abrieron para su país, y el colombiano, que siempre ha sido bien recursivo, terminó aprendiendo solo a punta de puro ojo y ganas, montando lo que hoy en día es la industria gigante que conocemos hoy en día. Al final, la televisión colombiana nació así, entre el capricho presidencial, la ingeniería alemana y la berraquera nuestra, para no dejarnos echar tierrita de los otros países. Y así de poquito a poquito se iría experimentando con la programación de los canales, hasta que llegó algo bastante complejo pero interesante para la programación de esta nueva era de televisión. Los programas de un sistema complejo. Ok. La tele nació siendo un servicio público del Estado, muy enfocada en lo educativo y lo cultural. Estaba operado bajo el único canal que había, y ese era el Canal 1. Y sí, Canal 1 literalmente es el primer canal de Colombia, y por supuesto el más antiguo, con 72 años de vigencia. Ajá. Pero rápido se inventaron una vaina llamada esquema mixto, donde se incorporaron las famosas programadoras. Sí, esas mismas que he mencionado en muchos videos, y que ahora sí me dignaré a explicarles bien de qué se trata y cómo funcionan estas vainas de las programadoras. Bueno, para que se hagan una idea, imagínense que el Estado ponía la casa y la antena, pero le alquilaba los cuartos a empresas privadas, las famosas programadoras, para que ellas hicieran los programas para emitirse. Un modelo parecido al que se hacía en Estados Unidos en aquel entonces, donde los canales pasaban cosas que ellos mismos no producían. Resumiendo, las programadoras hacían los programas y el Estado brindaba el espacio, es decir, los canales de televisión, para emitir dichos programas, que no eran hechos precisamente por los canales del Estado, sino por las programadoras. Espero que me hayan entendido. Sí, obvio. Entre estas
Estas programadoras que se dedicaban a producir contenido, las famosas irían saliendo con el tiempo, fueron RTI Televisión, Producciones Punch, Caracol Televisión y RCN Televisión, que por cierto estas dos programadoras más adelante tendrán un papel sumamente importante. También estaban por supuesto Jorge Barón Televisión, Sempro TV, Colombia de Televisión, Coestrellas, Producciones Yes, Audiovisuales y muchísimas más. Con el tiempo la televisión colombiana se iría consolidando como un medio por excelencia de entretenimiento para los colombianos. Las personas de esa época quedaron encantadas con la nueva tecnología. Yo creo que gran parte de mi infancia yo vi mucha televisión con mis hermanos, parce, demasiada. Yo creo que yo no sé, yo creo que hasta los 17, 18 años. O sea, prácticamente, sí, toda mi infancia, brother, toda mi infancia yo vi mucha televisión. Yo veía Los Simpsons, que Dragon Ball Z, que El Chavo, que Padre de Familia, South Park, Happy Tree Friends. Veía Disney, los programas de Disney, un montón de cosas. Pero era absurda la cantidad de televisión que veíamos. Mucha televisión. Cuando estábamos en vacaciones en Caracol Televisión daban películas en las tardes. Eso era bueno, eso era chévere. O los sábados, que uno estaba todo desparchado un sábado al mediodía y después del noticiero daban Los Simpsons, Futurama, también Caerás. Baf, era muy bueno que ofrecía la televisión, pero eso no era todo. Con el tiempo llegó otro tipo de tecnología que sería revolucionaria no solo en Colombia sino en todo el mundo. La televisión a color no llegó de un día para otro, sino que fue una transición de casi una década llena de tecnología japonesa y experimentos públicos. Todo esto empezó en octubre de 1973, cuando se hizo la primera transmisión de prueba con un programa educativo de Sempro Televisión durante un seminario, usando tecnología traída directamente desde Japón, pero la verdadera prueba de fuego para descrestar al pueblo fue en 1974, cuando el Estado se fajó retransmitiendo en directo y a color la inauguración y el primer partido. Para hacer esto hicieron algo masivo. Instalaron 2 pantallas gigantes en Bogotá y Cali para que la gente viera el milagro de la imagen policromada por primera vez. Después de esas pruebas técnicas y años de espera, la televisión a color se hizo oficial el 1 de diciembre de 1979, cuando el entonces ministro de Comunicaciones, José Manuel Arias Carrizosa, inauguró formalmente la televisión a color en todo el país. Colombia ingresa hoy en la era de la televisión en colores. Desde aquí, sede del Instituto Nacional de Radio y Televisión Inravisión, el presidente Julio César Turbay Ayala pone en marcha este sábado 1 de diciembre una de las más trascendentales decisiones políticas de las últimas décadas. Televisión en colores para los hogares de los 25 millones de colombianos. Televisión que llegará progresivamente de manera gradual. El país, de esta manera, se incorpora al más formidable avance de la tecnología moderna en el infinito mundo de las comunicaciones. Al final pasamos de las sombras del blanco y negro a la realidad de los colores, un salto técnico que nos cambió la forma de ver desde los noticieros hasta los partidos de la selección. Con esto se impulsaría más la venta de los televisores con una nueva tecnología a color. Así pasaron años y décadas donde la televisión colombiana tendría más y más popularidad con producciones educativas, noticieros culturales, pero en donde más se destacó la televisión colombiana fue en el entretenimiento. En este caso, novelas, dramas, comedias, que sería el sello característico de la televisión colombiana, o sea, las comedias. En esas épocas, antes de los años 90, solo había 3 canales. Estaba Cadena 1. Me imagino que Canal 1, Caracol y RCN, ¿no? O ahí todavía Caracol y RCN eran programadoras y todavía no eran canales privados. Que hoy en día es Canal 1. Es el canal más antiguo del país. Durante décadas fue la pantalla principal de los grandes noticieros y las telenovelas más importantes. Por su señal pasaban programadoras de peso como RTI y Jorge Barón Televisión. También estaba Cadena 2, que luego fue llamada Canal A. Nació para generar competencia con la Cadena 1 en los años 90. Se le cambió el nombre a Canal A. Era el hogar de las programadoras como Caracol y RCN.
antes de que estas se convirtieran en canales independientes. Y por último estaba Cadena 3, que hoy en día la conocemos como Señal Colombia. Originalmente nació con un enfoque educativo y cultural. De hecho, se llamó durante un gran tiempo Canal 11. A diferencia de los otros dos, no se centraba tanto en la competencia comercial, sino en contenidos de interés público, documentales y cine, como hoy en día se ha mantenido. Es un canalazo realmente. Pero ojo, estos eran los 3 únicos canales, sí, pero nacionales, o sea, a nivel Colombia, porque con el tiempo irían saliendo canales regionales, es decir, canales exclusivos de ciudades como Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Telecafé, Canal Capital, Canal Tro, Teleislas y entre muchos otros que irían saliendo con el tiempo. Y así, todo era paz y armonía. Actores veteranos de las décadas irían incursionando en la televisión, que cambiarían la manera de disfrutar el contenido y por supuesto potenciar el arte de mosaico, que es la manera artística que tiene la televisión. Se podría decir que esta es la primera era dorada de la televisión colombiana, hasta que en los 90s habría un cambio inesperado que indirectamente... Uy, pero qué leyendas. Yo creo que son leyendas los que hicieron las primeras novelas colombianas, ¿no? Esos son verdaderas leyendas, porque, o sea, prácticamente iniciaron todo en Colombia. O sea, prácticamente iniciaron la actuación en Colombia, se puede decir. Imagínense el nivel. Generó una guerra. El inicio de una competencia agresiva arrancó en la licitación de 1992, que no fue otra cosa que un paso previo y bien calculado para la privatización total de canales, que básicamente fue el proceso mediante el cual el Estado colombiano dejó de tener el monopolio de las antenas y la emisión, permitiendo que empresas privadas tuvieran sus propios canales con señal independiente. Para entenderlo fácil, imagínense que la televisión colombiana pasó de ser un edificio compartido a casas propias. En ese momento la cadena 2 dejó de llamarse así para convertirse en el canal A, y el gobierno decidió que las 24 programadoras que sobrevivirían recibirían espacios únicamente en un solo canal para que se sacaran las chispas directamente con la competencia del otro lado. La vuelta funcionaba de esta manera: si en la cadena la franja de las 3 a las 4 de la tarde le pertenecía a Caracol Televisión en el canal A, y a esa misma hora ponían a RCN Televisión para que pelearan por rating. Fue un cambio de tono brusco, porque antes de todo esto, un noticiero podía enfrentarse tranquilamente con un video musical, por decirlo así, pero con las nuevas reglas, los noticieros y las telenovelas se empezaron a chocar con horarios en los otros canales, enfrentándose cara a cara a la misma hora, forzando a la gente a elegir un bando. Pero esto no es todo. El verdadero totazo en la televisión colombiana llegó en 1997, cuando después de una licitación que venía cocinándose desde el 96, se entregaron oficialmente las licencias para la televisión privada en Colombia. El duopolio más agresivo. Todo este asunto de la privatización... Es que, parce, es que imagínense, o sea, no sé si... O sea, ¿será que era necesario hacer esa competencia tan vasta? Porque si, imagínense que no sé, lo que el ejemplo que él ponía, que un programa de noticias y en el otro canal un programa de música. O sea, parce, yo creo que era algo sano, sí, pero ¿será que influyó en algo de manera positiva para los dos canales el hecho de estar todo el tiempo como en ese conflicto, digamos, de alguna manera? ¿Será que influyó positivamente para ellos o los jodió un poco? Comenzó el 10 de julio de 1998, el día que la televisión colombiana cambió su ADN para siempre y nacieron los canales privados. La vuelta no fue de un día para otro, hubo una vaina previa en el año 1997 donde se seleccionaron los ganadores para tener su propio canal privado. Los canales que se postularon para esta vuelta fue Caracol y RCN, pero aunque ustedes no lo crean, aparte de estos dos canales hubo un tercer candidato para ser canal privado, y era TV Color S.A., un consorcio donde estaba la mítica programadora Punch.
Pero esta gente de Color SA perdieron, ya que las señales de prueba no tuvieron el índice de audiencia esperados frente a Caracol y RCN. No pudieron quedarse con el negocio por 10 años. Antes del gran estreno, los canales andaban en modo señal de prueba. RCN empezó el 28 de mayo con el programa La Noche de Claudia Gurizati, mientras que Caracol, para no quedarse atrás y para darle pelea, desde el inicio se pegó del Mundial de Francia del 98, transmitiendo la inauguración el 10 de junio. Después llegó el día clave, el 10 de julio del 98. Los canales querían más tiempo de prueba porque no estaban muy seguros de esto, pero la Comisión Nacional de Televisión les dijo que no, que les tocaba arrancar sí o sí. El estreno de estos dos canales fue puro contraste. A las 2:30 de la tarde, Caracol tiró la casa por la ventana con su fiesta de inauguración y media hora después puso Locademia de Policía 2, mientras que RCN decidió irse por lo seguro, a las 3 de la tarde con la película Quiero Ser Grande. Ya por la noche a las 7 p.m, ambos estrenaron sus noticieros propios y más tarde sacaron La Artillería Pesada, sus primeras novelas exclusivas. Caracol con la producción Dios se lo pague y RCN unos días después sacó La Madre. Y desde ahí comenzó la guerra de Caracol y RCN por quedarse con la audiencia más alta. De esta manera fue como los ganadores de este trofeo fueron precisamente los dos grandes monstruos que venían desde la radio, Caracol y RCN, quienes pasaron de ser unas simples programadoras que alquilaban espacios a ser dueños de su propio circo. Lo que siguió fue una crónica de una muerte anunciada. A finales de los años 90, la televisión colombiana entró en una crisis económica ni la más berraca. Porque con la llegada de estos dos canales privados nacionales, la pauta publicitaria se fue toda para allá, para RCN y Caracol. Es decir, todos los comerciales y publicidades que realmente son lo que sostienen a los canales casi que en su mano. Uy, parce, los comerciales de viejos son muy épicos, ¿no? Uy, parce, es que yo creo que uno escucha algún comercial y es muy normal que uno se sepa los diálogos de los comerciales antiguos. Yo creo que es que yo hace mucho no veo televisión, pero yo creo que yo me veo un comercial de hoy en día. Ni idea. No tienen algo como para recordar, ¿saben? Yo siento que los comerciales de hoy en día no tienen nada para recordar. En cambio, los comerciales viejos se tiraban unas frases que sí o sí usted se las aprendía, ya fuera por gusto o por meme. Mayoría prefirieron emitirse en estos canales privados como RCN y Caracol y no en los canales nacionales del estado, y las programadoras de los canales mixtos empezaron a desaparecer una tras otra al quedarse sin plata para sostener el espacio en televisión. Fue así como pasamos de tener un montón de voces y empresas pequeñas a este duopolio que conocemos hoy en día, donde los canales públicos quedaron heridos de muerte frente al poder de los nuevos dueños de la antena. Aunque curiosamente esto de la privatización no fue exclusivo de finales de los 90s. De hecho, por allá en el año 1966 apareció Teletigre, el primer canal privado que solo se veía en Bogotá, pero el canal desapareció porque se le paró en la raya al Frente Nacional, esa unión entre liberales y conservadores, y terminó reemplazado por Tele9 Corazón, que ya era un canal nacional manejado por el Estado. Pura censura desde tiempos inmemorables. Típico el Estado queriendo silenciar a los que no están de acuerdo con ellos, ¿no? Reina del duopolio, de la masacre de canales agresiva generada por RCN y Caracol, genera una especie de amor-odio en los espectadores. Para los que eran casuales en esto de la televisión, simplemente vieron como algo fresco para la televisión colombiana, y de cierta manera es verdad. Con esto, a pesar del oscuro y feo trasfondo. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido el día de hoy? ¿Qué andas haciendo el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Daniela? ¿Ya comiste? ¿Ya almorzaste? ¿Ya tomaste agüita? ¿Ya hiciste chichi? ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy bien, Daniela, gracias a Dios, todo en orden. Aquí viendo un video sobre el nacimiento y la caída de la televisión colombiana. Muchas gracias. Sigamos. Que tiene la llegada de estos nuevos canales, se generó para mí lo que representa la segunda época. Sí, ya almorcé, ya fui al baño, ya voy a casa. Bueno, con cuidadito por ahí, por favor. Ten mucho cuidado y que te vaya muy bien en tus clases de inglés. ¿Es de inglés? ¿O de inglés? Bueno, ten cuidado con tus clases, así sea de inglés o tus clases de inglés. Lo que sea. Que te vaya muy bien y pon mucha atención, por favor, para que aprendas mucho, ¿vale? Época de oro de la televisión colombiana. Ok.
A pesar de que por el lado interno de la televisión colombiana Para mí, la mejor época de la televisión colombiana fue, no sé, ¿yo cuántos años tengo? Yo le llevo, digamos, 3 años a la década. ¿Cómo decirlo? Yo le llevo 3 años a la década, digamos. Porque cuando la década empezó, yo cumplí 3 años. Entonces, cuando yo tenía unos 8 años, digamos, 8 o 9 años, era 2005, 2006. Yo creo que esa fue una de las mejores épocas. Por ahí tipo del 2005, digamos que del 2006 al 2016. Ya, así, dejémoslo ahí. Digamos que esos 10 años, del 2006 al 2016, fue una época chimbita. Chistecito de hacer privados a los canales de televisión les saldría caro a diversas programadoras. El público no estaba para nada enfadado, ni mucho menos insatisfecho, y tampoco consciente de lo que había pasado, ya que aquí saldría una serie de programación que hizo parte de los corazones de muchos. A finales de los 90, RCN y Caracol ya apostaron completamente al formato de las telenovelas. El primer éxito masivo que saldría de esta nueva manera de consumir televisión en Colombia, por supuesto, fue Betty la Fea. Este fenómeno televisivo solo se ha visto una sola vez en Colombia. Betty la Fea es la novela más exitosa de la historia. Ninguna producción pudo igualar la sintonía que logró la historia de Beatriz Pinzón Solano. Pero eso no quiere decir que las producciones que se hayan sacado después de Betty la Fea no hayan sido buenas o exitosas. Al contrario, con el pasar de los años muchas más historias se fueron La de Vecinos, la novela de Vecinos, que era de un taxista con creo que era ¿cómo se llama? Bueno, con él también es una novela que todo el mundo le gusta, parce, eso la repiten, uy, qué pereza. Mando al largo patrimonio televisivo colombiano. Del 2000 al 2010 fueron demasiados programas que dejaron huellas con el pasar del tiempo, pero eso sí, quiero recalcar algo, RCN y Caracol siempre tuvieron y tendrán una competencia agresiva en ver qué canal capta más audiencia. Por parte de Caracol, muy rápidamente mencionaré los programas que lideraron desde 1998 hasta el 2010. Y digo que lo haré rápidamente porque aquí en este canal yo he hablado del 98 al 2010. Estas producciones de manera independiente. Y esas fueron Dios le pague, La mujer del presidente, La guerra de las rosas, Club 10, Padres de hijos, La Baby Sister, Pedro el Escamoso, Pecados. La Baby Sister. Uy, esta también fue muy exitosa, ¿no? Pecados Capital, Padres e hijos, duro. Infinito. Capitales, Casados con hijos, Pasión de gavilanes, La saga, Negocio de familia, Tu voz estéreo, El desafío, La mujer en el espejo, Sin senos no hay paraíso, No rico no pobre, El cartel de los sapos o Vecinos. Fueron ¿Qué? ¿No nombró La séptima puerta? ¿No nombró La séptima puerta? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al ocioso bogotano, bro? ¿Cómo no va a mencionar La séptima puerta? Si era un programazo increíble, parce. Era un programa en esa época que uno era niño, ¿no? Yo creo que hoy en día uno ve eso y... bastante queridas en el país y que hoy en día la gente la sigue... Oye, esta niña era bien bonita. Uy, yo vivía tragado esta niña. Uy, parece que traga tan maluca. Otro programa que era bueno era... se me olvidó. También Caerás era muy buen programa. No, pero yo tenía otro en la mente, otro programa, parce, ¿cuál era? ¿Cuál era? Recordando con mucho cariño, o incluso la siguen reviviendo al día de hoy. Pero eso sí, eso no les quita el hecho que también habían fracasos con muy malos índices de audiencia, pero eso es tema de otro video. De las producciones más destacables desde sus primeros años de privatización hasta el 2010, porque el 2010 fue otro punto de inflexión para la televisión colombiana. Por parte de RCN tuvimos producciones como Yo soy Betty la Fea, obviamente, Francisco el Matemático, Pandillas, Guerra y Paz, El Inútil, Especial Spirri, Muy buenos días, protagonistas de novela, Bichos, La Costeña, El Cachaco, Todos quieren con Marilyn, Los Reyes, Factor X, Duro contra el muro, La hija del mariachi, Hasta que la plata nos separe, Los tacones de
Eva, El último matrimonio feliz, El Capo y así con muchos más éxitos moderados de la década del 2000. A lo mejor de mi parte, olvidé o pasé por alto algunas producciones de RCN y Caracol que también fueron importantes, pero la idea es hacer un recuento rápido de qué ofrecieron estos dos canales al público y cómo lograron conectar con nosotros los televidentes. Por cierto, si se preguntan qué hacía Canal 1 del 2000 al 2010, no era la gran cosa. Entre el 2000 y el 2010 el Canal 1 vivió una etapa de resistencia tras la consolidación de los canales privados, pasando de ser el eje de la televisión nacional a un espacio de contenidos de nicho y supervivencia económica. Mientras las grandes programadoras quebraban, el canal se sostuvo gracias a informativos de alta credibilidad como CMI y Noticias 1, el fenómeno del chisme con Suite y la programación de Jorge Barón. Sin embargo, la falta de presupuesto lo obligó a llenar gran parte de su parrilla con infomerciales, programas religiosos y series animadas extranjeras, convirtiéndose en una alternativa fragmentada que mezclaba el prestigio periodístico con el entretenimiento de bajo costo. Sin embargo, esta televisora en el 2017 se renovó, pero hoy en día también se volvió a caer, así que wow. También estaba City TV, un canal de casa editorial El Tiempo. Ese también era un buen canal, ¿no? City TV entre semana en las tardes era un buen canal. Yo me acuerdo ver Dragon Ball Z, Naruto, Los Caballeros del Zodiaco, la saga de Hades, con De Pátula. No me acuerdo qué más, no sé si de pronto había algún otro anime en las tardes en City TV. Lo que sí creo que no me vi en City TV era Bob Esponja o Los Padrinos Mágicos, eso sí no me llamaba la atención cuando lo daban en City TV. Antes sí los veía cuando lo daban, creo que en RCN o Nickelodeon, porque era más pequeño, pero cuando crecí que lo empezaron a dar en City TV, que se fundó en 1999 en Colombia y que sus primeros 8 años logró ser una excelente alternativa al duopolio de canales de RCN y Caracol. Sin embargo, la dicha fue efímera, ya que con el tiempo se convirtió en el canal que solo lo ven cuando hay paros o manifestaciones en Bogotá o por haber solo me conocen por el man del tapabocas y Dragon Ball Z, City TV. ¿Y qué pasa? Yo a mis 26 sigo viendo Bob Esponja. Yo hace rato no veo... Oye, hay series... Uy, iba a decir algo, pero no. Yo solo voy a decir algo en el aire. Deberíamos en algún momento ver caricaturas. Así. Ese es el comentario que voy a tirar. Y ya, no voy a decir nada más. Sería raro, pero sería como interesante, ¿no? Porque es que son cosas que yo, por lo menos, yo no volví a ver ni Jimmy Neutron, ni Padrinos Mágicos, ni Bob Esponja, ni El Conde Pátula, o sea, yo hace mucho no veo ese tipo de cosas. Sí, ok. Yo hace muchísimo no veo y sería, o sea, lo único que vi últimamente así fue anime, pero como tal caricaturas y eso de la infancia, no. Sería interesante, pero sería chévere, ¿no? Sería bacano. Pasado Dragon Ball Z, por verlo de una manera rápida, aunque realmente en la actualidad este canal es mucho mejor que ver RCN y Caracol actual. Pero eso no le quita el hecho que hoy en día también el canal está en una full decadencia. De hecho, lo más memorable que ha hecho City TV es traer de vuelta a Los Simpsons. Pero volviendo al tema de los 2000 y algo que casi siempre ha pasado con estos dos canales RCN y Caracol es que siempre Caracol le ganaba en audiencia a RCN, cosa cual incluso sigue pasando al día de hoy, pero digo casi porque RCN... ¿En serio Caracol le gana a RCN? Toca ver. De una, sí. Sí quiero. Yo pensaba que RCN siempre le ganaba a Caracol. Yo creía que RCN tenía las producciones más cracks de la historia y le ganaba a Caracol. Pero pues mira, resulta ahora que no, que Caracol gana siempre. Yo lo único que vería en Caracol serían los partidos del Mundial. No sé por qué me parece que la imagen de los partidos de Caracol se ve más bonita que la imagen de los partidos de RCN. Toda la vida me ha parecido así, desde chiquito. Sería lo único que yo vería en Caracol. Se me cayó el brazo de la silla. Sería lo único que yo vería en Caracol, la verdad. Los partidos del Mundial. Ese año es el Mundial, qué rico. Tuvo una época. Qué chimba, ¿no? Aunque a mí no es que me guste el fútbol, pero pues es interesante ver eso. En la que dejó... ver gente compitiendo me parece interesante. Compitiendo en cosas serias. No en el fútbol colombiano. Sepultado a Caracol. El pico más alto de la televisión colombiana, 2010-2011, vamos a ver.
No estoy seguro si esto fue un golpe de suerte, la unión de varias circunstancias o simplemente el resultado de una buena gestión estratégica. Yo me acuerdo de haber visto televisión más o menos hasta el 2016, por ahí póngale. 2015, 2016, más o menos ese rango. Hasta ese año vi televisión yo. De ahí para adelante ya leer libritos, hacer otro tipo de cosas diferentes. De lo que os voy hablando es que RCN del 2010 al 2012 increíblemente le había ganado a Caracol sin ningún tipo de piedad. Y es que RCN en estas épocas era el líder número 1 en audiencia en la televisión colombiana. Y no es para menos, ya que RCN sacó producciones como A Corazón Abierto, Rosario Tijeras, Amor Sincero, Chepe Fortuna, La Pola, A Mano Limpia, El Manes Germán, El Joe, La Leyenda, Correo Inocentes, Tres Milagros, El Capo o protagonistas de nuestra tele. Fueron producciones bastante revolucionarias que le dieron buenos resultados a RCN en aquel entonces. Historias bastante frescas y que por supuesto brillaron por la calidez de su guión y elenco. Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar. RCN con el pasar de los años después del 2011 seguía teniendo buena sintonía, pero Caracol volvió a sobrepasar a RCN gradualmente. Del 2012 para arriba eran muy contadas las producciones que tendrían una gran sintonía, que por parte de Caracol se destacaron Escobar, El Patrón del Mal, Rafael Orozco. Yo creo que con Escobar rompieron, ¿no? Yo creo que Caracol rompió con Escobar de una forma asquerosa. El Ídolo, La Selección, La Ronca de Oro, Las Hermanitas Calle, La Gloria de Lucho, La Niña, La Esclava Blanca, La Nocturna, La Reina del Flow o Bolívar. Estas fueron las pocas producciones más destacadas de Caracol en un largo lapso de 10 años. Y ustedes dirán, ¿por qué pocas? Si yo mencioné bastantes, pero les recuerdo que fue un lapso de 10 años. Para ser de 10 años, a comparación de la década pasada, los éxitos no fueron muchos si se ponen a pensar. Esa actriz también me parecía bien guapa. Esta parcera. Comparación de la década me parecía bien guapa también, pero es que todas esas vainas salieron cuando yo era todo niño. Pasada, los éxitos no fueron muchos si se ponen a pensar con respecto a lo que se hacía antes. Y por parte de RCN, las producciones que lideraron después del boom del 2010 al 2011 fueron Corazones Blindados, Allá Te Espero, Diomedes, El Cacique de la Junta, Lady, La Vendedora de Rosas, La Ley del Corazón y Enfermeras. Obviamente RCN y Caracol en el lapso del 2011 al 2019 destacaron muchas más producciones que esas, pero lo que resalté fueron las producciones que fueron relevantes y significativas en cuanto a audiencia, que como podrán ver hay una anomalía o más bien un padecimiento que de a poco se hizo notar, y es que gradualmente la gente fue dejando de lado ver televisión. Es verdad. Ya después uno fue a consumir YouTube, ¿no? Ya después televisión ya paila. Ya paila. ¿Qué? Personajes no icónicos. Los personajes ya no conectan con el público. En la televisión colombiana era muy común ver como personajes icónicos que se robaban el corazón de los televidentes generaban un fenómeno cultural en el país. Un ejemplo fue a principios de los 2000. Los Reyes, por ejemplo. Los Reyes eran... Todo el mundo tenía que ver con los Reyes. Personaje de Miguel Barón y Pedro el Escamoso reunía a miles de personas en un escenario solo para verlo bailar el pirulino. Y es en serio, esto llega a ser hasta absurdo por donde se le mire. O el caso de Ana María Orozco con Betty la Fea, que hizo un antes y después para Colombia, sobre cómo las historias cotidianas y bien contadas hacían que millones de personas conectaran con la ficción de una fea que en su interior tenía algo hermoso por mostrar. Para mí la última vez que Colombia llegó a conectar tan fuerte con un personaje de televisión fue con Santiago Alarcón con el personaje Germán Quintero. Lo que hizo el Manes Germán en Colombia fue el último fenómeno que logró hacer la televisión en el país. Millones de personas quedaron encantados con la historia del ponqueto que hacía hasta lo imposible por recuperar el amor de su mujer e hijo, acompañado de una comedia y el... Uy, parce, a mí también esto me gustaba verlo cuando era niño, pero yo siento que ahorita yo veo esto y me daría bastante cringe, la verdad. No sé cómo lo tomaría hoy en día, pero en esa época, parce, esto era lo mejor del mundo. Que hasta el día de hoy han envejecido bastante bien. Mire, su papá tiene toda la razón. Esas cosas no se deben hacer. ¿Entendido?
Buscamos el reo, yo traje este cable que... Ay, cállese, bobo. Creo que aquí la televisión colombiana llegó a su pico de iconicidad y popularidad en el país. Cuando finalizó El Manes Germán nunca apareció algo que pudiera igualar la popularidad que tuvo esta producción, que ni siquiera estaba planeada para que le fuera bien, por cierto. Eso no quiere decir que después del Manes Germán no hayan llegado producciones buenas, al contrario. En años posteriores se lograron hacer producciones bastante decentes que innovaron mucho, pero que lamentablemente no corrieron con mucha suerte porque la gente simplemente iría perdiendo el interés en ver televisión y eso causaría una serie de eventos lamentables e incluso bochornosos. La baja audiencia, la gente ya no ve televisión, es verdad. Yo no sé qué tendría que pasar. ¿Qué tendría que pasar en la televisión para que la gente regrese a ver televisión? O sea, parce, sería... No sé, que pusieran... No sé, que le hicieran programas a los youtubers, a los influencers, yo no sé. Que hicieran una sociedad con influencers, algún negocio, crear una vaina así muy gigante con creadores de contenido famosos para que tengan su propio programa, no sé, alguna vaina. Pero que esté sí o sí relacionado con creadores de contenido de redes sociales, porque es que eso es lo que la gente está consumiendo ahora. No sé, algún programa de Camilo Cifuentes. No sé, alguna vaina así. Pero igual es complicado porque los influencers normalmente no se le venden a la televisión. Es muy raro el que decida trabajar en la televisión. Que empezó como influencer, ¿no? Porque se supone que el que quiere crear contenido es porque quiere que la gente vea algo diferente a la televisión tradicional. Entonces es muy extraño que un creador de contenido se le venda, principalmente streamers, se le vendan a la televisión, pero pues no sé. Ya para 2016. O sea, por ejemplo, ustedes que no sé si ustedes se dieron cuenta que ahorita de lo que está más pegado puede ser, no sé, La Casa de los Famosos, digamos. ¿Por qué? Porque llevan influencers. Si llevan a gente normal, no sé si ese programa lo vieran tanto, sinceramente. Porque yo creo que muchos que ven ese programa son fanáticos de los que invitan a ese programa. 2016, este fue el año más o menos cuando yo dejé de ver televisión. RCN ya se estaba considerando un canal en crisis, y si bien es cierto Caracol no estaba corriendo con la misma suerte y le estaba yendo mucho mejor que a RCN, eso no quitaría el hecho de que la gente ya no veía televisión tan religiosamente como antes, y eso se debe también a la masificación del internet y el inicio de las plataformas de streaming, que de hecho esto sería el terror para los canales de televisión nacionales, bueno, los dos únicos que producen contenido actualmente. Al ver esto se tomarían acciones que en papel sonaban bien, pero las ejecutaron de una manera horrorosa. Corría el año 2018. En este caso, RCN estaba pasando por sus peores años. Audiencia baja, corte de presupuestos y demás cosas que evidenciaban la situación apretada por la que estaba pasando el canal. Necesitaban una estrategia inmediata para elevar los números. Se les ocurrió una idea que no tenía pierde por donde se le ¿Repetir? mire. Y eso fue reír al Manes Germán. ¿Qué podría salir mal? Increíblemente todo salió mal. Cuando se estrenó esa nueva temporada, al inicio arrasó el rating, pero con el pasar del tiempo se convirtió en una serie absurda y hartísima de ver. A cambio, Caracol le estaba yendo re bien para el 2018. Tenía producciones como La Mamá del 10, Loquito por Ti, El Bronx, La Gloria de Lucho o La Reina del Flow, que de hecho esta producción se ganó un premio Emmy internacional, algo nunca antes visto en la televisión colombiana. A pesar de tener buenas producciones, la sintonía de televidentes no era muy alta. Sí era lo más visto, pero los números no eran altos a comparación de una década atrás. Por ahí en los años 2000 o 2010 el rating podría ser alto si marcaba. Pasión de Gavilanes tiene tanto rating, de verdad. Reina del Flow, Amor Sincero, La Voz Kids, Corazón Abierto. Protagonistas de nuestra tele, cuarta temporada. Puntos de 17, 13 o 14 puntos. Pero hoy en día, lo más alto que puede llegar de sintonía a un programa de televisión es 9 puntos y con mucha suerte 10. Imagínense, eso significa que hay mucha menos gente viendo televisión hoy en día por obvias razones. Es que la televisión, de verdad que de esos canales se volvió muy mala, parce.
sinceramente. Con el tiempo estos canales hicieron movidas bastante riesgosas que de hecho aún las hacen, y eso era desempolvar producciones antiguas a la actualidad. Este fenómeno de revivir personajes o franquicias que en algún momento de la vida fueron lo mejor en Colombia no es exclusivamente de aquí. En otros países esta práctica se ha visto cada vez más notoria con el pasar de los años. Un ejemplo es con la película Spider-Man No Way Home, el regreso de los Batman en Flash, cuando volvió Beetlejuice o las secuelas de Avatar. Estamos en una época donde la nostalgia está de moda y a niveles comerciales eso vende como un hijo de madre. Esta tendencia nostálgica desencadenó aquí en Colombia regresos inesperados como una secuela de Pedro el Escamoso 20 años después, donde literalmente un tarrado de Bienestarina debería empezar a hacer el almuerzo de Miguel Baroni, una nueva aventura de Betty la Fea donde a pesar de reunir al 90% del elenco original no se siente tan interesante y encima es como si todos hubieran involucrado. Nadie aprendió nada, ni evolucionó, ni cambió para bien o para mal. Evolucionado a lo largo de esta temporada, es como si nada hubieran aprendido de la primera temporada y etcétera, etcétera y etcétera. ¿Qué? ¿Pasión de Gavilanes 2? Aprendido de la primera temporada. Yo me perdí a estos papuchos. Uy, pero es que no son los mismos. Ay, mira que sí son los mismos. Mira, mira, mira esta parcera, míralas. Sí son los mismos. Yo nunca vi eso. ¿Pasión de Gavilanes 2? Ni idea. Etcétera y Ni etcétera. idea que esa vaina existía. Y para mí una de las cosas más ofensivas son los remakes tan vacíos de producciones clásicas como La hija del mariachi, Hasta que la plata nos separe, o el peor de todos, Nuevo rico y Nuevo pobre. Muchas de estas secuelas por muy obvias razones no igualan el éxito de lo que fueron por primera vez. Esa parcera, ¿cómo es que llama? Se me olvidó. Muchas de estas secuelas, por muy obvias razones, no igualan el éxito de lo que fueron por primera vez. Es que yo me sorprendo porque yo no he visto televisión hace mucho, entonces yo no sé que esta gente actúa así. Obviamente, Bariel sí es famoso y es un actor, una bestia, parce, pero yo no sabía que ella había vuelto a actuar. Yo pensé que lo único que había hecho ella en actuación había sido Padres e Hijos, como Sammy. De resto, pobre. Muchas de estas secuelas por muy obvias razones no igualan el éxito de lo que fueron por primera vez, pero créanme que esto de hacer remakes o desempolvar momias no es ni de cerca la grosería o lo lamentable que hoy en día es la televisión colombiana. La muerte de la televisión colombiana. Del 2020 para arriba, RCN y Caracol vieron algo que no pensarían que fuera tan rentable y un poco flojo a su vez, y eso fue retransmitir novelas clásicas en horario prime a las 8 de la noche. En pandemia esto era muy justificable, ya que a todo el mundo el COVID nos cogió con los cocos abajo y al estar encerrados en casa era para todos sin excepciones. Pero curiosamente esta práctica de volver a dar novelas viejas jamás la dejaron de lado, incluso ya años después de la pandemia, y eso les jugó en contra. Para RCN y Caracol la jugada era perfecta, no se gastaba dinero en producir novelas nuevas, mejor daban una repetición de alguna producción de los 2000 y más encima tenía buena audiencia. ¡Qué vaina tan rentable! Pasó cuando retransmitieron Pedro el Escamoso, Pasión de Gavilanes y RCN cuando retransmitió como 4 veces Betty la Fea, pero a la larga ya ni siquiera eso. A la fecha de que subo este video, Caracol está pasando Vecinos a las 10 de la noche, algo bacanísimo ya que Vecinos es una novelaza fina, hermosa. Parce, a la gente le encanta esa novela, hasta el ocioso bogotano, y yo nunca me la he visto. Nunca me vi eso. Es que, a ver, es que novelas, parce, ¿yo qué novelas me vi? Yo novelas que me haya visto, ni siquiera completas, pero que haya seguido cierta cantidad de días. Las Profesionales, Patito Feo Rebelde, Floricienta. ¿Qué otra cosa yo vi? Es que yo no me acuerdo, de haber visto novelas, parce. No me acuerdo, es que yo creo que cuando en mi casa se veían novelas, yo estaba en otro cuarto jugando con cartas o con muñequitos. Y cuando ya terminaba de jugar, ya era para dormir. Entonces yo no tengo recuerdos de novelas así. Los Reyes, de pronto, Los Reyes creo que la vi. No me acuerdo. En fin, el caso es que el rating de esta repetición oscila de tan solo 4 puntos a 5. O sea, casi nadie lo ve. Pero ojo, pongan atención, porque lo que hace RCN es que no tiene nombre.
RCN en estos últimos años solo ha hecho algo que para mí es bastante irrespetuoso con la audiencia, y les cuento. En el año 2025, RCN anunció que volvería a pasar Tres Milagros, una producción clásica pero no tenía buena audiencia en esta nueva retransmisión, y al 10º capítulo, sin previo aviso, la sacaron del aire y ya, así nomás. Y después, unos meses más adelante, en las noches volvió a transmitir Chepe Fortuna, otro clasicazo y una de las obras maestras de la televisión colombiana. Pero lo mismo, no tuvo la audiencia esperada y le dieron de baja. Chao, no va más. Aquí el problema es que ni siquiera les importan los televidentes. Es una falta de respeto enorme hacia la audiencia. Eso demuestra lo poco que les importa a la gente estos canaluchos. Quejas, quejas y más quejas. No paran de llegar las quejas. ¿Por qué tantas quejas? Y estamos hablando es del cambio de horario de los productos de la noche del canal RCN Televisión de Colombia. Y es que las quejas no paran de llegar estas quejas por los cambios de horario en la programación en horario estelar. Porque RCN canceló Chepe Fortuna sin avisar. Otra vez. De un momento a otro, RCN la sacó del aire, sin aviso, sin explicación. Y ese es el problema. Para RCN, las novelas son solo programación y ya. Pero para la audiencia son compañía, mover, quitar o reemplazar contenidos sin pensar en quién está del otro lado de la pantalla. Ya pasó con Tres Milagros, La Ley del Corazón y ahora con Chepe Fortuna. Una muestra enorme de que la televisión en Colombia ya ni siquiera se toma en serio a sí misma. Pero lo que más es degradante es el No, vale, imagínese usted estar todo enganchado con una serie que se la quiten, o sea, nada que ver. tipo de programación que solo ofrecen. Miremos la programación actual de estos canales y verán A ver qué están dando ahorita en estos canales, eso sí me interesa. lo aburrida y nefasta que puede llegar a ser. Veamos lo que hay en la programación de Caracol en la franja Prime. A ver, miremos. Está el noticiero, A Otro Nivel, Vecinos y... A Otro Nivel. Vecinos. Y otra vez. ¿2 horas y media A Otro Nivel? ¿2 horas y media ese programa? Uy, no, parce. Es el noticiero y ya, solo eso, no es broma, es todo lo que dan en este bendito canal. Bueno, en la franja Prime, porque en los otros horarios pues tampoco es que sea muy bueno que digamos. Ahora veamos qué tiene el hermoso canal RCN. A ver. Aquí está RCN Noticias, La Casa de los Famosos, Las de Siempre, Enfermeras. Noticiero, La Casa de los Chandosos, Las de Siempre, ok, una producción nueva, Milagro, Enfermeras y Las Noticias. Uy, bueno, no es la gran cosa, pero ustedes objetivamente verían una programación así. En serio, o sea, literalmente me parece lo más aburrido. No, ¿cómo así? ¿El desafío ya se acabó? Yo me acuerdo que estaban dando el desafío. Pues no porque yo me lo viera, porque mis papás veían eso. Pero tenía entendido que estaban dando el desafío. Ya se acabó, ¿no? Lo cancelaron. No es tirar miércoles porque sí, en serio, es que no hay mucho que ver realmente. Otra cosa que también puede ser el cáncer de estos canales nacionales son esos realities que son lo que la gente les gusta ver. Ya casi no hay historias que contar, lo que estamos viendo es literalmente el entierro de la dignidad televisiva en el horario Prime. La Casa de los Famosos es la muestra absoluta de eso, es un formato que carece totalmente de carisma o siquiera algo relevante para ver. Sino esto es la promoción del conflicto vacío y la degradación de las personas donde evidencia lo más plástico y superficial que se pueda llegar a ver las personas, mientras que en los 80s y 90 las programadoras se peleaban por traer cultura al país o dramas de peso. Hoy nos recetan una basura. Ahora se pelean por traer lo peor. Antes se peleaban por traer contenido de calidad y educativo, y ahora se pelean por traer de lo peor que hay. Y lo peor es que la gente lo acepta. La gente es pegada a eso. Que solo sobrevive a punta de chismes fabricados y polémicas de quinta, como si la vida privada de unos influencers que nadie conoce fuera patrimonio nacional. ¿Qué es esto? Yo, Gina Calderón, no soy la única que la casa le puede dar escándalo, rating, polémica y conflicto. Está peligroso. Y estoy ejercitándome para acabar con todos los morrongos, mentirosos, hipócritas, todos los doble cara. ¿Eso es lo que ahora le gusta a la gente? Sí, desafortunadamente sí. Todos los traicioneros y así poder llegar juntos
hasta el final. Es un despropósito absoluto para la historia de la televisión colombiana porque rompe con el estándar de calidad y técnica narrativa que tanto les costó construir a diversos escritores, actores y todo el equipo que conlleva la realización de poder hacer realidad una historia que comienza en papel. Es un insulto al televidente que aún recuerda las grandes historias de RCN. ¿Dónde está el amor por contar una buena historia como lo era hace 20 o 30 años? Extraño bastante cuando incluso los canales se dedicaban a tener franjas para toda la familia. Extraño el carisma que podía llegar a tener los actores, que muchos de ellos se esmeraron en darlo todo por sus personajes. Traiciones, que fines de semana en los que el plan perfecto era sentarse en las tardes y ver la programación ya no existe. Fueron reemplazados poco a poco por producciones amarillistas que en realidad no tienen un aporte real a los espectadores ni al país. Producciones que ya ni siquiera tienen un... Parece una falta de respeto total que hayan cambiado Los Simpsons por La Red. Eso creo que eso yo creo que es la peor falta de respeto para los televidentes de Caracol Televisión. Que hayan cambiado Los Simpsons por La Red. Uy, no. Gas. Qué asco. Y ni siquiera humano. La repetidera de la repetidera y evidenciar que estas empresas están desesperadas por no dejar morir el patrimonio más conocido del país. Hoy en día en estas plataformas como Netflix o Amazon ofrecen un mejor contenido e historias de nuestra tierra y cultura, y lo hacen de una manera excelente. Hay muchas historias que valen la pena contar y eso también se ha demostrado en el cine, en el teatro y en estas plataformas de streaming, pero en la televisión no hay espacio para estas producciones e historias, y al final de cuentas esto tampoco ni siquiera ya es culpa de los canales nacionales. O sea, sí, son un despropósito por lo que llegan a hacer, pero también el televidente no ve televisión. Hoy en día no está en los planes de la mayoría de las personas ver televisión a las 8, 9 o 10 de la noche. Simplemente esto está muerto. Esto simplemente era la crónica de una muerte anunciada. Para mí, hoy la televisión colombiana falleció. Por ahora, apague y vámonos. Ok. Uy, Virgen Santísima, este es un tema que por los laditos he ido tocando en muchos de los videos que he hecho, pero en estos tiempos siento que ya no tiene sentido ver televisión, habiendo muchas más maneras de disfrutar de algo mucho más decente. La televisión en Colombia ya no es la primera opción de muchos. Sentí que tenía que hacer este video en voz de muchas personas que han pensado o piensan así de la televisión colombiana. Si algunos de ustedes aún disfrutan la televisión colombiana actual, está bien, no tiene nada de malo, pero mi objetivo con este video es que tengamos una postura más crítica y reflexiva del contenido que se puede llegar a consumir o que nos están ofreciendo. No todo es malo, pero de lo que estoy seguro es que hace mucho tiempo la televisión colombiana dejó de ser buena. Y bueno, esa fue la historia de cómo una excusa para celebrar el primer año de mandato al dictador Rojas Pinilla trajo al país un invento tan mágico que en su interior nos contó las historias más lindas, tristes, enérgicas, graciosas y memorables de toda la televisión colombiana. Hoy en día sea objetivo de burla y decepción al promover contenido que no tiene nada bueno por ofrecer realmente. Soy Ocioso Bogotano y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Ok, la verdad estuvo bueno el video, buenísimo. Contó toda la historia de la televisión colombiana, increíble. Es para hacer, saca contenido muy chimba, de verdad, muchachos. Si ustedes quieren apoyarlo, vayan en la descripción voy a dejar en la descripción voy a dejar el link al video original para que vayan y lo sigan a él, le den me gusta, denle cariñito a los Ocioso Bogotano, que es crack. El contenido de él es muy bueno. Muchachos, entonces hasta acá la video reacción. Los quiero un montón y nos vemos en la próxima video reacción. Bye.